Buen día, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Dando gracias pues a Dios, ¿verdad? Que la situación pues de la lluvia o del huracán, lo que se avecinaba, pues solo fue, no vamos a decir falsa alarma, ¿verdad? Porque había que prepararse realmente y prepararnos para lo peor y gracias a Dios pues el trayecto del huracán pues cambió y qué mal por los vecinos guatemaltecos y hondureños, pero por pues El Salvador pues sale menos dañado, aunque ya sabemos aquí que con lluvias pues torrenciales así permanentes los ríos se desbordan, las quebradas y nuestra gente pues vive cerca y de esos lugares y de una u otra forma pues se ponen en peligro, vea sus cosas materiales y por supuesto pues la vida, ¿verdad? Tal cual pasó allá por Nejapa. Pero bueno, aunque esta situación pues no, digamos, ya pasó el peligro, por decir así, no se levantan aún las medidas de protección, ¿verdad? La emergencia por la lluvia, y en pláticas con, con la doctora Alvarado, pues Alvarado de Aragón, pues me hacía el comentario que aún pues no hay una posición de parte de las autoridades de la universidad, así es que esto pues va para esperar, o sea, la expectativa de lo que suceda, la expectativa de cómo vaya la evolución, ¿verdad? De lo que hace falta de las lluvias. Posiblemente pues los que vivimos céntrico San Miguel pues solo son lloviznas, pero sí sé que zonas norte de Morazán, La Unión, propia también zona norte de San Miguel, ¿verdad? Entonces estas zonas pues sí tienen bastante lluvia, bastante eh, agua, ¿verdad? Y eso pues quieras o no pone en peligro el tránsito, por ejemplo, el tránsito libre y lo más importante, las, la comunicación. Y pues yo entiendo pues que es muy necesario pues tener internet para poder realizar la actividad que tenemos pendiente, el examen. No crean, yo también ya estoy preocupado porque eso implica alargar el ciclo o trabajar a pasos, ¿cómo se llama? Apurados, y eso pues no siempre es muy buena opción, pero tenemos que ser respetuosos de lo que la universidad pues ha dispuesto, así es que pues nos mantenemos, como decimos, a la expectativa y esperando a ver qué sucede. Como les digo, pues seguimos con esta clase de histología cardiovascular. Terminábamos de ver en la clase anterior, hablábamos un poco sobre la microcirculación, comenzábamos a ver lo de las arteriolas, las metaarteriolas y las anastomosis que se dan, ¿verdad? Donde aumenta el flujo sanguíneo. Entonces vamos a continuar ahora hablando un poco siempre de la microcirculación, pero desde el punto de vista ya hablando directamente de los capilares, las arteriolas y las vénulas, que son las que se involucran en esa zona. Así es que para estas clases pues ya no voy a poner foros. Si tienen alguna consulta pues háganmela directamente, o bueno, voy a poner un foro siempre para que ustedes puedan, voy a poner un único foro de toda la clase al final para que ustedes puedan manifestar las dudas que tengan. Cortos, pues ya saben que tampoco vamos a realizar. Con los cortos que ya tenemos, con eso nos vamos a ir. Les voy a compartir las notas de las evaluaciones, así dije la vez pasada y sé que no se las di, se me fue la onda realmente, pero ahorita me estoy acordando y mejor lo voy a anotar porque si no se me va a olvidar también. Así es que para poder darles las notas y que ustedes vean con cuánto están llegando ya ganado, puntos ganados de la nota de parcial final, ¿verdad? Entonces estamos pendientes, notas de exposición, para que no se me vaya a olvidar entregar. Las voy a hacer llegar siempre por medio de sus líderes de grupo, ¿verdad? Entonces de los representantes de grupo. Bueno,
comencemos entonces. Vamos a ver, nos habíamos quedado correcto, los capilares. Como nos dice ahí, pues los capilares son los vasos más pequeños del sistema circulatorio. ¿Cuánto? De 5 a 10 micrómetros de diámetro y forman una compleja red entrecruzada. Lo vimos como se ve. Este es un ejemplo de, lo voy a regresar. Este es un ejemplo de capilar, ¿verdad? La red, todo esto es el capilar. Esto es lo que se llama la red capilar. Y cómo intervienen pues las metariolas, que son las de intercambio, prácticamente las terminales de las arteriolas, pero que donde el flujo se mantiene pues es en la anastomosis arteriovenosa, que es esta, y es una comunicación directa entre la arteriola y la vénula. Entonces esto es un capilar. Vamos. Entonces decíamos que los capilares pues poseen la pared más fina de todos los vasos sanguíneos, es decir, que no vamos a encontrar las 3 capas como las hemos encontrado en los otros vasos sanguíneos. No vamos a encontrar adventicia, media y ¿cómo se llama? E íntima en la misma forma como lo vemos en una vena, en una arteria elástica, por ejemplo, o en una arteria muscular donde predomina el músculo o la capa media, ¿verdad? Entonces, aquí pues los cambios se van dando. Prácticamente la capa de un vaso sanguíneo que no se modifica o que se mantiene constante es la adventicia, con ciertas modificaciones. No vamos a esperar tampoco encontrar muchas fibras elásticas o mucho colágeno, pero sí mantiene cierto parecido. Entonces, es la red más fina de todos los vasos sanguíneos y son el principal lugar donde se produce el intercambio gaseoso. Por supuesto, ahí es donde se da el intercambio gaseoso. Si recuerdan, la red capilar, como la vimos ya prácticamente a nivel del alvéolo, cómo se da el alvéolo entre la pared del alvéolo y la parte gruesa y la parte delgada de los vasos sanguíneos terminales del capilar pulmonar, ¿verdad? Entonces veíamos cómo se da el intercambio. O sea, esta es la parte donde se da el intercambio de gaseoso, hablando siempre del sistema respiratorio, pero también es igual en cualquier parte donde se haga intercambio bueno, es que en todos lados va a haber intercambio de gases, ¿verdad? Oxígeno, CO2, y también pues de nutrientes, permitiendo la transferencia de oxígeno desde la sangre a los tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos hacia la sangre, porque todas las células pues liberan CO2, ¿verdad? Como material de desecho, más otros radicales también propios del metabolismo. Los líquidos que contienen moléculas grandes atraviesan la pared de los capilares en los 2 sentidos. La pared capilar, o sea, de un lado a otro, la pared capilar está compuesta por células endoteliales, ojo con eso, una membrana basal y algunas células contráctiles dispersas que se llaman pericitos, ¿verdad? Características de los capilares. Los capilares están especializados, ya sabemos, en la difusión de sustancias a través de sus paredes. Esa es su función, el intercambio de sustancias por diferentes formas. Vamos a encontrar diferentes capilares según los órganos. Van a ser diferentes los capilares a nivel cerebral que los capilares a nivel intestinal o los capilares que encontramos a nivel pulmonar. Hay una especialización entre los capilares que vamos a encontrar, pero siempre el mecanismo de intercambio siempre van a ser los capilares. Sigamos. Aquí vemos pues a microfotografías pues de cortes de un capilar. Aquí estamos viendo un corte longitudinal, este es un corte transversal. Vemos un corte longitudinal de un capilar, donde vemos pues que las paredes, estas paredes de este colorcito morado delgado que estamos viendo aquí, está así completamente, es una célula basal, o sea, prácticamente todo ello es una célula basal. Esto es lo que nos dice ahí
¿cómo se llama? Híjole, el nombre es una célula basal, una membrana basal, perdón, es una membrana basal, es prácticamente lo que se encontramos endotelio, y el exterior siempre se le llama adventicia, aunque no mantiene las características de la adventicia, pues como la hemos conocido. El citoplasma del endotelio, pues, es el que tapiza el interior del capilar, aunque prácticamente es invisible, no se ve, pero existe. En el extremo, en este extremo inferior, pues vemos el núcleo de esa membrana basal. Vemos vemos el núcleo de una célula endotelial, porque es del interior, lo que podemos ver ahí, la célula, pero como les digo, es bien delgado, entonces es una lámina prácticamente. Entonces vamos a ver que, ¿cómo se llama? En el corte transversal, ¿verdad? Vemos un capilar, también aquí este es un capilar, y vemos también pues el citoplasma endotelial, o sea, que es de las células endoteliales que encontramos al interior del capilar. Solo que aquí lo que vemos es endotelio. Todo es tan delgado, es endotelio. La membrana basal pues no se ve mucho. Para verlo se ve mejor en un corte longitudinal. En un corte transversal solo vemos citoplasma de una célula endotelial y los núcleos de esta célula endotelial que tapizan el interior del capilar. Y esta otra pues ya es una ampliación, ya es una gran aumento, por decir así, de un corte también. Y en esta pues si vemos el citoplasma, es para ya ver mejor, ¿verdad? Esto pues la célula endotelial, vemos el citoplasma en esta zona, y cómo se llama, donde se da el anclaje con las células endoteliales adyacentes. O sea, esta es una célula endotelial, esta es otra célula endotelial. Esto es la membrana basal, esto es la luz del capilar. Y esto, para eso es que está hecha esta, está esta diapositiva, para ver el anclaje. Aquí viene una célula endotelial, aquí vemos su núcleo, este es el citoplasma de la célula endotelial, su núcleo, y este es otra célula endotelial. O sea que este es el amarre, este es el anclaje que se da entre células endoteliales. Así están, por decir así, agarradas una con otra. Es una ampliación prácticamente de esta zona, donde vemos en el extremo un núcleo, ¿verdad? Que es esto, ¿verdad? El núcleo, y este es el anclaje. O sea, como están unidas una con otra. Sigamos. Hablábamos de los capilares. Esta diapositiva yo sé que la van a ver ustedes un poco familiar, ¿verdad? Ya tiene más detalles, sí, pero es familiar, ya lo hemos visto, lo vimos en anatomía 1, en vascular, ¿cómo se llama? En vasos sanguíneos, perdón. Entonces vamos a ver que hay tres tipos de capilares. El capilar continuo, que es este que vemos aquí, el capilar fenestrado y el capilar sinusoide. Desde ya vayan viendo la diferencia que existe entre ellos. Esto no lo vimos con detalle en vasos sanguíneos, pero aquí sí. Y aquí vamos a explicar un poquito más pues cómo trabajan. Pues, ¿verdad? Entonces vemos que los capilares, los primeros, los capilares con un endotelio continuo son el más frecuente. Ojo con eso, son los más frecuentes, y las células endoteliales pues estas forman un tapiz interno, ¿verdad? Completo, muy, ¿cómo les puedo decir? Por eso es continuo, porque tiene ligeras
¿cómo se llama? Espacios libres entre las uniones. Entonces por eso se llama continuo. Es prácticamente sin ningún defecto entre célula y célula, entre la unión entre célula y célula endotelial. Entonces, todo esto, pues a nivel del citoplasma, la unión entre las células es bastante estrecho. Entonces es bien poco, o es mínimo, o prácticamente, digamos, es virtual el espacio que existe, o la luz, no es la luz, sino que sí el espacio que puede existir entre célula y célula, entre citoplasma y citoplasma. Están demasiado continuos, como dice, como recibe su nombre. Es lo que vemos aquí. No hay espacio. Siempre el núcleo pues va a ser desde la periferia, y es donde está la unión con la otra célula. Entonces estas uniones son virtuales. El espacio intercelular es virtual. Esto es el lumen, o sea, la luz, la membrana basal que está por fuera, exactamente atrás pues la adventicia y el núcleo de la célula endotelial. Entonces tenemos que entender eso, de que hay comunicación, espacio libre entre célula y célula bien estrecho, bien mínimo. Y la comunicación, pues ya sabemos que son por las células pinocíticas, ¿verdad? Entonces la unión es muy estrecha. Los capilares ya fenestrados, ya vamos viendo una diferencia. Por supuesto que aquí hay masa. Aquí no es que haya comunicación entre célula y célula, sino que el citoplasma presenta perforaciones. Entonces vamos a ver que este tipo de capilar fenestrado, lo vamos a ver ¿a dónde? En la mucosa intestinal, en la glándulas endócrinas, en glomérulos renales, o sea, lugares donde hay filtración de moléculas mucho más grandes, donde el intercambio pues tiene que ser efectivo para liberar tanto desechos tóxicos como absorber partículas o absorber nutrientes de mayor volumen o más grandes. Entonces aquí existe esa diferencia. El citoplasma de estas células endoteliales, pues aquí está atravesado por esos poros, o lo que llamamos fenestras o fenestraciones, que estas pues van de lado a lado, o sea, abarcan todo su grosor, o sea, tienen comunicación con el exterior, esas fenestras. En algunas de esas fenestraciones existe un fino diafragma que está constituido principalmente por fibrillas que permiten la difusión de moléculas pequeñas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? O sea, que tal vez no es que es un agujero completamente que fácilmente sale o entra algo, no, sino que, como dice, en algunos, no en todos, posiblemente en los más grandes, va a existir un diafragma. Pongan de ejemplo el diafragma abdominal que tenemos nosotros, que es una estructura que no permite que haya comunicación entre los órganos viscerales del tórax y los órganos viscerales del abdomen, pero tiene agujeros por donde pasa la vena cava, por donde pasa el esófago, por donde pasa la arteria aorta. Entonces pongamos como ejemplo un diafragma con esas condiciones. Solamente que el tipo de intercambio que permite es por difusión. Bueno, principalmente todos son por difusión, ¿verdad? Pero permiten cierta difusión, o sea, el paso de ¿cómo se llama? De partículas, de nutrientes, de gases, bueno, lo que tenga que pasar de un lado a otro, que cumplan ciertas características para poder pasar de un lado a otro, evitando o pasando a través de ese diafragma que existe en las fenestras. Luego tenemos los capilares sinusoides. Los capilares sinusoides, que son pues ya como vemos, hay fenestras mucho más grandes, y la unión que existe entre las células, entre el citoplasma de las células endoteliales, pues hay bastante espacio entre ellos, no es estrecho como lo veíamos. Esto pues, ¿cómo se llama? Son conductos que existen, ¿verdad? A través del citoplasma, que lo atraviesan de lado a lado.
a los cuales se les llama pues sinusoide, es un sinusoide. Vamos a ver esto pues en algunos órganos, por ejemplo, como los del hígado, vamos a ver cosas así. Se observan algunos como, bueno, sí, ya les decía, el hígado, el vaso también, ¿verdad? Es otro lugar donde vamos a tener capilares sinusoides. Todos estos capilares, estos son conductos pues tapizados por este tipo de epitelio. En ellos también la membrana basal, como estamos viendo aquí, la membrana basal es discontinua, o sea, le colabora también la membrana basal, es discontinua en estos capilares, o en algunas partes puede estar hasta ausente la membrana basal. Podemos decir que las células endoteliales de estos capilares sinusoides, pues están muy agujereadas, tienen muchas fenestras, ¿verdad? Tienen muchos agujeros que pueden llegar a ser grandes poros, como lo vemos ahí en el esquema, ¿verdad? Y puede llegar a haber hasta huecos importantes, o sea, ya una abertura bastante importante entre célula y célula. Como vemos, por ejemplo, que estas son células, y aquí vemos el espacio intercelular, que estos ya son más grandes que estos que vemos aquí. Es un esquema, nada más, no es que sí a ver, podemos ver o más células, pero la célula, la característica pues es que es una célula que tiene núcleo, ¿verdad? Entonces, aquí solo para el ejemplo que nos pone en gran tamaño esta, pero pueden haber más. Estas son las sinusoides. Entonces, en algunos lugares, la membrana basal hasta puede llegar ausente y el hueco que existe entre célula y célula pues es bastante grande en algunas células. Les sugiero, ojo con esto, ya les di algunos ejemplos, pero les sugiero que investiguen dónde vemos por lo menos 3 órganos de cada uno de estos, 4 órganos, donde podemos encontrar capilar continuo, capilar fenestrado, capilar sinusoide. Investíganlos porque se los puedo ir en el parcial. Y no se los voy a... Ya les dije algunos, pero ustedes pueden investigar otros. ¿Cómo se da el transporte entre las... a través de estas membranas, de esta membrana endotelial, ¿verdad? Que existe ahí? Entonces vamos a ver que, ¿cómo se llama? Van a ver, va a estar compuesta pues por diferentes tipos de transporte. Un transporte pasivo y un transporte activo. Estos son los tipos de transporte que se dan entre las membranas. Entonces, cuando las sustancias quieren pasar de un lugar a otro, tienen lugar o tienen la opción de hacerlo a través de alguno de estos tipos de transporte. Va a depender de qué tipo de membrana endotelial o de qué tipo de endotelio está formado ese capilar. Así va a ser entonces el tipo de transporte que se va a dar. Bueno, una cosa que quiero que quede claro no es que les voy a preguntar el tipo de transporte, cómo se da. Esto no es parte de microanatomía, sino que es solo para que entendamos los tipos de transporte, que lo van a ver ustedes a futuro, por supuesto, y pues ya tienen hay cierto conocimiento, porque yo les voy a ser sincero, o sea, yo estoy leyendo esto, me habla de tipos de transportes que hay, vea que la difusión, que los tipos de transporte donde hay fagocitosis, en fin, transporte activo, que hay un transporte que gasta energía y otro transporte que no gasta energía. Entonces, pues me llamó la atención y por eso lo fui a buscar, porque no me acordaba. Que le voy a decir que yo me sé todo, no me lo sé todo. Entonces, esta parte pues no me la acordaba de los tipos de transporte que hay. Y como habla, pues hay 2 tipos, ¿verdad? El activo, que se caracteriza por gastar energía, o sea, interviene el gasto de energía, como quien diría,
levantar algo y llevarlo de un lugar a otro, eso pues gasta energía. Entonces, y la energía que se utiliza pues ahí es el ATP. En forma de ATP se gasta la energía, y está un transporte que no interviene gasto de energía, o sea, es un paso libre, ¿verdad? Como dice aquí, la difusión simple y la difusión facilitada, que es la otra que hay, y por supuesto la osmosis. Entonces, entre la difusión simple, pues ocurre por los fosfolípidos, o sea, es un transporte aunado a los lípidos, y la difusión facilitada, donde intervienen las proteínas, o sea, estas agarran de un lugar a otro las cosas y las pasan, así es el transporte que hay. Entonces es un transporte pasivo. En la osmosis, pues ya sabemos que por la diferencia de gradientes que existen, pues se da el paso pues de agua y no gasta energía el transporte pasivo. En el transporte activo sí hay gasto de energía, y aquí vamos, por ejemplo, la clasifica en bomba sodio-potasio, que es una, por ejemplo, que vemos, ustedes lo van a ver en fisiología, cuando vean la fisiología del músculo cardíaco, del miocardio, van a ver la bomba de sodio-potasio, que hay medicamentos basados en la acción de esa bomba, para, ya sea para activarla, que sea pues que lata más rápido o que lata más lento, no menos rápido, más lento el corazón, medicamentos que tienen acción sobre la presión arterial, que son basados también en la bomba de sodio-potasio, como el amlodipino, y bueno, eso lo van a ver ustedes adelante. Luego también el de la exocitosis, como vemos aquí, que es para sacar sustancias, o sea, sacar sustancias del interior, hablando ahorita hablando del endotelio, para sacar sustancias del interior del endotelio hacia la célula o viceversa. El otro pues es la endocitosis, que es para llevar sustancias al interior. Aquí vemos la fagocitosis, que hemos visto, por ejemplo, la de los macrófagos, cómo hacen fagocitosis. La pinocitosis, que es la otra, la que se da, la comunicación que se da entre el citoplasma de las células, hablando ahorita del endotelio capilar, ¿verdad? La pinocitosis a través de las células, las pinocíticas, que ingresan sustancias pues de un lado a otro, las llevan de un lugar a otro. Entonces ahí nos habla de la fagocitosis, sustancias sólidas. Ya sabemos los macrófagos cómo transportan a los alergenos, a las injurias, a los cuerpos extraños que llegan a nuestro cuerpo. Ellos lo fagocitan, lo envuelven, ¿verdad? Y lo ingieren, por decir así, y lo llevan a ser destruido en los lugares correspondientes. Entonces esto solo es cultura, esto no es cultura general, porque esto no todos lo van a saber. Esto es cultura para estudiantes de medicina. Más adelante van a comprender todo esto, porque no es tan chiche así como se ve este cuadro. Este es un cuadro resumen, es más complejo, pero nos ayuda a recordar. A mí me ayudó a recordar realmente esto, porque lo tenía un poco, no me acordaba. Bueno, sigamos. Vemos pues los capilares, como ya regresando otra vez a la histología, pues de cómo se ven los capilares, ¿verdad? La sangre que procedente de los capilares ya entra en un sistema de vénulas, o sea, después de hacer el intercambio, ustedes se acuerdan, hay una zona, ¿verdad?, donde como la que hemos visto es los capilares pulmonares. Entonces por eso se me hace más fácil llegar ahí. Pero sepan que esto se da a todo nivel. Había una parte gruesa, una parte delgada. La parte delgada era cuando la membrana basal, la adventicia y membrana basal del capilar tiene contacto directo con el tejido del alvéolo, y ahí se daba el intercambio pues de gases. Entonces por eso se me hace más fácil hablar sobre eso. Entonces inmediatamente de esto cambia el curso, digamos, del sentido, porque el sentido de la sangre era bajando hasta llegar a los capilares, pero ahora cambia hacia subiendo para llegar a las venas, entonces o para llegar al corazón. Entonces los capilares drenan en las vénulas postcapilares, en las vénulas que están después o que están inmediatamente después del capilar, que son las venas, por supuesto, ¿verdad? Las venas pues más pequeñas, las vénulas, perdón,
más pequeña, de un diámetro de hasta 25 micrómetros de diámetro. Su estructura pues recuerda a la del capilar de estas vénulas, pero la diferencia es que ella no va a tener pues pericitos, ¿verdad? Entonces esa es una diferencia que hay. Las vénulas ya poscapilares, estas drenan en grandes venas ya colectoras, o sea que es la continuación en las venas colectoras, que estas vienen a ser ya un poquito más grandes. Si aquella es de 25, esta puede ser del doble, hasta de 50 micrómetros de diámetro, en la que ya ¿cómo se llama? Ya aquí sí ya vamos a ver un poquito ya de pericitos que son propios de las vénulas, y que estas pues se rodean ya de colágeno. Entonces, a lo que nos estamos hablando, esta es una vena poscapilar, una vénula, perdón, poscapilar, y esta ya es una vénula colectora. En esta zona de aquí ya estamos viendo las vénulas colectoras, y estos son pericitos que tienen en la periferia de la vénula. A medida que va aumentando el calibre de las vénulas colectoras, los pericitos se van reemplazando progresivamente por células musculares lisas. Se va dando un cambio. Vean, no es que ellos se transforman de una cosa a otra, no, sino que ya se va formando una capa ya muscular, que puede ser pues una o dos células, ya capas musculares en las vénulas colectoras, o a medida pues estas van haciéndose más grandes. La adventicia, al igual como veíamos allá en las arteriolas y en los capilares, la adventicia pues prácticamente es bien difícil de identificar, pero sí, a gran aumento vamos a ver que está ya rodeada está compuesta por células, por fibrocolágeno, que es el que se hace más evidente, ¿vea? Porque la capa que tiene contacto con la que está en la periferia de la luz es ya células musculares, pero las fibras de colágeno que se ven por alrededor de esas, estoy hablando en el aire, estas se comienzan a ver ya alrededor, ya es la adventicia, porque son fibras de colágeno, que al igual que las fibras elásticas pues se tiñen siempre un poquito más de oscuro, pero aquí está un poquito, no se diferencia muy bien, pero aquí está. Entonces, ¿qué más? Bueno, ya son células pues ya son vénulas musculares. Estas ya se convierten en vénulas musculares porque ya van teniendo una capa muscular, que ya desaparecen los pericitos y ya aparecen más células musculares. Las vénulas musculares pues ya drenan en las venas pequeñas, ¿verdad? Las vénulas musculares ya van a drenar en las venas pequeñas. Más adelante vamos a hablar de esta clasificación, que no es tan entendible, sí, pero sí no es tan específica como la de las arterias, ¿verdad? Y arteriolas, y luego los capilares y las metaarteriolas, es diferente. En las venas solo hay vénulas y vénulas poscapilares, vénulas colectoras, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Así es la clasificación que hay. Entonces no es tan específica, es más para ilustrar que con otro objetivo. Aquí pues vemos ya las vénulas poscapilar. Estas ya son vénulas poscapilares, donde ya describimos, bueno, hablamos un poco de lo que estábamos diciendo allá. Si se recuerdan, cuando hablamos de vasos sanguíneos en anatomía 1, yo les decía que las venas se caracterizan por estar colapsadas, o sea, que se ven pues apachadas. Esto es un corte histológico. Lógicamente, si lo estuviéramos viendo en una vénula poscapular que está trabajando, que está pasando activamente sangre, que viene de regreso del capilar sanguíneo, no va a estar colapsada. La vemos colapsada aquí porque es un tejido muerto, por decir así, o sea, es un tejido que se ha retirado
y se está viendo el microscopio, se le han hecho tinciones, entonces la vamos a ver colapsada, porque es la diferencia que existe entre la pared de una arteria y la pared de una vena. Entonces, recuerden las características de cada una de las paredes de la arteria y de la vena. Entonces, por eso la pared de la adventicia, de la vénula, tiene igual las venas también, ya en tejidos, ya en estudios en histología, o es más, aún en un cadáver, cuando uno estudia los cadáveres, vamos a ver las vénulas y las venas. Hablando, por ejemplo, de la vena cava, inferior o superior, la vamos a ver apachada, así, apachada, aplastada, tal cual una pajilla de esas que son aguaditas y de las que a veces se tapan cuando uno está tomando algún líquido y se tapa, se apacha. Así es una vena y una vénula. Igual, ahora las arterias no, las arterias son como esas pajillas que son más gruesas y que son duras y que siempre mantienen su estructura, mantienen su paso de un lado a otro. Entonces, es el mejor ejemplo que les puedo poner. Entonces, aquí la vemos así, apachada, pero es por eso, porque es un tejido. Y no la podemos ver en vivo de todo color, ¿verdad? Pero bueno, con un Doppler sí se pueden ver, pero no estamos en ese sentido ahorita. Entonces, la vamos a ver pues colapsada. En ella pues identificar pues el núcleo, ¿verdad? Aquí en la periferia, el núcleo de la célula endotelial. Ya estamos viendo el endotelio, ojo con eso, porque endotelio tiene. Allá no veíamos la capa de endotelio cuando estábamos hablando de que inmediatamente los pericitos se convierten en células musculares. No vemos el endotelio. Si se recuerdan también, el endotelio no se ve tan fácilmente, se ve a gran aumento, y más a este nivel que es microscópico todo. Entonces aquí vemos la célula pues del endotelio, y por supuesto por abajo encontraríamos la membrana basal, ¿verdad? Por abajo del endotelio, porque el endotelio pues se amarra, por decir así, a la membrana basal. Las células del endotelio se amarran a la membrana basal o se adosan. Vamos a ver un poquito de pericito en esta zona ahí, en esta zona de acá, esta zona de los pericitos, y por supuesto el núcleo del pericito en esa pared. Los pericitos son la parte donde inmediatamente pasa de ser capilar ya unas venas, vénula postcapilar, pues vamos a encontrar pericitos. Todavía no vamos a encontrar células musculares en esa zona. Ahora, muchos detalles pues no le vamos a ver, no le vamos a encontrar, acuérdense, es bien difícil. Y esta les diré que es de las diapositivas mejorcitas que encontré para poder explicar esto, de las imágenes que encontré para poder hablar sobre esto. Aquí vemos pues ya una vez dado un cierto tratamiento, ya con parafina, pues ya es una fijación, donde sí pueden mantener o abrir un poco ¿cómo se llama? La luz, y podemos ver hasta sangre, ¿verdad? Los rojos al interior pues de la luz, así como vemos aquí. Esto es un glóbulo rojo, aquí lo vemos mejor. Entonces ya esta es una fijación especial que nos permite ver un poco más detalle, y por ende está a mayor aumento, ¿verdad? Está con mucho más aumento. Entonces aquí pues vamos a ver ya más claramente el citoplasma de la célula endotelial, ¿verdad? En esta zona de aquí, el citoplasma de la célula endotelial, la membrana basal de la que hablábamos, la membrana basal, que es donde está unido el endotelio, y por supuesto los pericitos, ¿verdad? El núcleo de un ¿cómo se llama? De un pericito. Las prolongaciones de estas que se ven son prolongaciones, este es otro núcleo. Todo esto pues son prolongaciones, ¿verdad? Prolongaciones de pericitos, que como vemos se interponen entre la membrana basal. Es una estructura que no guarda, los pericitos no es una estructura que guarda su ubicación, por decir así, porque aquí lo vemos por abajo de la membrana basal, pero aquí lo vemos por adentro de la membrana basal, y siempre es pericito. O sea que podemos tener
pericitos que estén por abajo del endotelio, vea, por abajo del endotelio, de la vénula poscapilar o del endotelio, lo que tiene contacto directo con la sangre. Entonces podemos ver que en lugar de que estar por abajo del endotelio capilar de la vénula poscapilar, pericito, y esa es una cosa muy importante. Sigamos. Pasamos de ver ya las vénulas poscapilares, vamos para arriba, vamos ya de regreso, por decir así, vamos en dirección al corazón. Veníamos del corazón a través de las arterias, arteriolas, metarteriolas y ¿cómo se llama? Y capilares, y ahora comenzamos a subir en vénulas poscapilares, vénulas colectoras, venas y ahora venas, ¿verdad? Entonces, la estructura de una vena, ya sabemos, pues, si la vamos a comparar con la estructura de una arteria, pues es muy diferente. Y lo que nos llama la atención es la presencia de estas válvulas, que ya sabemos cuál es la función, pues, de ella. Nos dice que las venas varían en cuanto a tamaño, desde las más pequeñas de 1 milímetro de diámetro hasta las más grandes de 4 centímetros, hablando de una arteria, de una vena aorta, por ejemplo. Pucha, estoy peor. De una vena cava superior, pues, e inferior, ¿verdad? Hasta 4 centímetros de diámetro. Las venas poseen una luz más grande y una pared relativamente más delgada, característica de las arterias con las venas. La luz de las arterias es más pequeña, el diámetro es menor que la luz de una vena, pero la pared de la vena es más delgada en comparación a la pared de una arteria. Eso es cosa muy importante que hay que tenerla en consideración, ¿verdad? Entonces, es el diámetro externo que existe entre ellas y, por supuesto, el diámetro de la luz que existe, la diferencia que existe entre ellas. Entonces, por lo tanto, pues, las venas, estas tienden a colapsarse, lo que les decía hace poco, pues, por esas mismas características de que esa pared es más delgada, es más... bueno, otro ejemplo, yo hace poco compramos una manguera, de unas mangueras que por fuera traen una cubierta como de tela, que es un material que se estira, pero que estas mangueras permítame que tengo una llamada. Permítame, voy a poner pausa ahorita, vamos a contestar esto. Bueno, ya. Decía pues que ¿cómo se llama? Que vamos a ver que ese colapso pues es por el tipo de pared, ¿verdad? Por el tipo de pared que existe la diferencia que existe entre paredes. Vale, que les decía de las mangueras. Bueno, hay unas mangueras que son como de tela por fuera y por dentro están creadas de una aleación bien delgada y pues permiten enrollarlas y son bien largas y las hacen y se pueden enrollar y ocupan poco espacio, a diferencia de las mangueras tradicionales, que esas siempre mantienen la luz, ¿verdad?, abierta prácticamente, y que son duras, que son rígidas, ¿verdad? Entonces, y estas cuando uno las enrolla, pues se hacen el gran espacio. Entonces, así son las arterias con las venas. Entonces, pero cuando se hacen los cortes histológicos, pues es el ejemplo que les ponía en los que veíamos anteriormente, a menos pues que se haga alguna perfusión, a la hora de la fijación, se le haga una perfusión y entonces podemos ver la abertura, o qué fea esa palabra, que podamos ver pues la luz de esa vena. Bueno, sigamos. ¿Cómo se llama? En las venas, pues sí, también vamos a encontrar presentes las 3 mismas capas que encontramos en las arterias: la íntima, la media y la adventicia, solamente que no están tan claramente demarcadas como en las arterias. Y a veces, pues, es un poco difícil a nivel histológico poder determinar
dónde comienza una capa y dónde termina la otra, o dónde termina una y dónde empieza la otra. Es un poco difícil, no es tanto así, pues en las arterias ya es un poco más fácil, pero tiene que ver pues con la distribución y con la forma. Existe, además, también hay una variación considerable en la estructura de la pared venosa según su localización. O sea, la pared venosa de una arteria aorta no va a ser la misma de la pared venosa de una arteria, por ejemplo, de la zona de las piernas, por decir así, o de la zona de los antebrazos, o de la zona de nivel, ¿cómo se llama?, intestinal. La pared va cambiando, son diferentes, aunque mantienen las tres capas, pero su forma es diferente. Similar situación pasa con las arterias, pero casi siempre mantienen los rasgos característicos y cierta diferenciación, ciertas características, aunque sean microscópicas, que pueden ser identificables y que nos ayudan a determinar que es una arteria o una vena. Ahora bien, lo mismo pasa a nivel macroanatómico. Fácilmente identificamos que es una arteria y que es una vena a la hora de ¿cómo se llama?, de una cirugía, por ejemplo. Hay ciertas situaciones donde ¿cómo se llama?, poder identificar, porque las venas, la arteria y el nervio viajan cubiertos de un tejido, de una capa de tejido similar a las fascias del músculo, donde es un paquete neurovascular o vásculo nervioso, como decimos algunos. Es decir, vásculo nervioso, no crean que es por hacer charlatanería no, es por una forma jocosa de acordarnos de las cosas. Entonces decimos vásculo nervioso, porque ya sabemos que el orden es vena, arteria y nervio. Entonces, para mí decir vásculo nervioso es la V y la A, vena, arteria, y nervioso la N. Entonces, así nunca se me va a olvidar. Entonces, decimos el paquete vasculo nervioso es un tejido similar a la fascia que se adosa a las arterias, a las venas y por ende al nervio. Y en algunos lugares, a la hora de una cirugía, podemos tener hasta un poquito de dificultad de saber si esta es arteria o esta es vena. Fácil a veces, pues se tocan el tubo, la cañería que está en ese momento y se le siente pulso, pues ya es una arteria, porque no están azules y rojas como las vemos en los libros. No es así. Es más, lo azul que nosotros vemos, si se acuerdan de eso ustedes, lo azul que nosotros le vemos a las venas en la piel, ¿vean? Algunas personas blancas y que las venas son grandes, las vemos azules, pero es un efecto de la luz. A la hora de que abrimos a un paciente, todo se ve de un color blanco payulo, o sea, no es blanco, es un color, es como el color del tirro, por decir un ejemplo, no sé qué color es ese. Entonces, de determinar ahí, pues hay algunas técnicas, otros pues la aplastan, digamos, la apretan y hacia donde se sienta que el flujo va. Entonces ya se sabe si es arteria, si va para abajo es arteria, si va para arriba es vena, ya lo sabemos. Entonces, pero bueno, les decía pues que hay ¿cómo se llama? A nivel, según el nivel, pues la variación, hay diferencias, hay características que no se presentan en una arteria a nivel cerca del corazón o a nivel pues distal. Como decimos, pues y por eso pasa también, porque las arterias se tocan rígidas y las venas se tocan aguaditas. ¿Por qué? Porque la sangre en las arterias, estamos hablando de paciente vivo, en las arterias la sangre viaja a alta presión y en las venas la sangre viaja a baja presión. Vamos a ver que la descripción de decir, esto que les venía anunciando anteriormente, es decir, venas grandes, venas pequeñas, venas diminutas, porque hay libros que así dicen, es más que todo una generalización, o sea, no es dependiendo de una característica, como cuando decimos arteria muscular y arteria elástica, es porque hay una característica estructural, y aquí no, es una característica macroscópica, porque la vemos chiquita, vena chiquita, vena pequeña,
Y si la vemos mediana porque tenemos una chiquita y tenemos una grande, esta es mediana. O decimos venas, hay alguna nomenclatura que dice venas cortas y venas largas, ¿verdad? Dependiendo de cómo la ven. Entonces, son características morfológicas, son generalizaciones, es una forma general. Para uno de ustedes podría ser una vena delgada y para mí podría ser una vena mediana. Entonces, no sé si me entienden, o sea, no es una característica morfológica tal cual la que existe en la clasificación de las arterias. Sigamos. Bueno, y la característica anatómica, ¿verdad? Que tiene una vena, pues la presencia de las válvulas. En un cadáver, en un cuerpo, donde podemos ver esto es arterias ilíacas, venas ilíacas, venas cavas, más que todo en el abdominal, venas femorales, ¿verdad? O sea, las más grandes, ahí podemos ver bien las válvulas. En otras pues casi no se ven, pero existen, siempre están, porque se adosan, como están recubiertas de endotelio, se adosan, estas se pegan, pues, entonces no se pegan a la pared, entonces no se ven muy bien las características. Sigamos. Aquí donde les decía, vena grande, vena mediana, vénula. Con la vénula sí no hay casi mucha dificultad, porque lo que vemos en las vénulas y en las postcapilares es que casi no se ve adventicia. Siempre hay endotelio, de poca cantidad, pero siempre hay. Pero la adventicia es bien delgada, a diferencia de estas. Pero la adventicia, como vuelvo a decir, siempre hay. Eso sí, siempre hay. Las venas pequeñas, estamos hablando de a este nivel, ¿verdad? Que es despuesito digamos como intermedio, como en esta zona de aquí tendrá que estar las venas pequeñas. Las venas pequeñas pues son una continuación de las vénulas musculares y poseen una estructura de la pared similar, pero pues son más grandes a las vénulas, se parecen, pero son más grandes. Allá hablábamos de pericitos y hablábamos de células musculares. Entonces, acordémonos que en las vénulas postcapilares, porque son otras, ya más que todo vemos pericitos, no vemos célula muscular, vemos una membrana basal bien pequeña y adventicia pues casi no hay. Pero a medida que va creciendo, pues aquí vamos a ver que la vénula, estamos hablando de venas, la vena mediana, vena pequeña, que es la que viene a continuación de las venas, de las vénulas musculares, o sea, es después de la vénula postcapilar, vamos a encontrar que la estructura es similar, solamente que pues es más grande la vena pequeña, ¿verdad? Son, como decimos, continuación. Y vamos a ver que pueden tener hasta 1 milímetro de diámetro. Aquí pues claramente hay más células musculares. Y vamos a ver también fibrocolágeno en esa zona. Aquí ya vamos a ver fibrocolágeno. Aquí es poco lo que hay. Pero en una vena pequeña pues va a haber fibrocolágeno. Pasamos a una vena mediana, o vena de tamaño medio, y aquí podemos tener diámetros de 1 a 10 milímetros, o sea, siempre son pequeñas, ¿verdad? En las cuales pues poseen una capa interna de células endoteliales que están pues sobre una membrana basal, como vemos aquí. Vean la membrana basal, lo blanquito, y en estos rojitos pues estamos viendo los núcleos del endotelio o de la capa, como nos dice ahí, de la túnica íntima. En ellas pues hay separaciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Entre esas capas por las fibras de colágeno, que ustedes saben que están ahí siempre involucradas en esa zona, y fibras elásticas también. Vamos a ver fibras elásticas ya en la túnica media. Vamos a encontrar pues fibras elásticas, eso sí, de forma discontinua, no de forma continua, sino que están como digamos intercaladas y no siguen un patrón específico. La capa interna, o sea, la íntima, sí es muy constante, claro que sí, esta sí es constante, no tiene aberturas, por decir así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y siempre también mantiene colágeno. El colágeno y la elastina son estructuras, son células pues que encontramos constantemente en estas paredes de los vasos. Y
¿cómo se llama? También vamos a ver fibras elásticas. Ahora, ¿cómo se llama? La capa de la media, la capa de la adventicia, como paredes específicamente, ya ¿cómo les puedo decir? La forma en que ellas están dispuestas es un poco antojadizo, por decir así, o arbitrario, no sé cómo más decirlo, que posiblemente podría ser la vena mediana de un miembro con la vena mediana la misma del otro miembro y ser completamente diferente sus capas medianas y su capa adventicia. Podría ser que una de este lado sea más gruesa, del otro lado sea más delgada, la adventicia casi inexistente y en la otra ser voluminosa. O sea, es arbitrario, no lleva un patrón. Las venas son así, no llevan un patrón específico. Puede formarse una de una forma y la otra de otra forma. Siempre mantiene la característica, pero los tamaños, esa es la diferencia que existe entre ellas, el considerable variación que existe entre el grosor de las paredes. Todo de que depende del depósito de colágeno, del depósito de fibras elásticas, por supuesto del músculo liso y hasta de la orientación que tiene este músculo liso, o sea, las fibras musculares en la formación del vaso sanguíneo. Entonces, así bien desarrollado y que son iguales a ambos lados, por decir así, en las arterias, pero en las venas no. Pero las características de adventicia, media e íntima se mantienen. Pasamos ya a las venas pues a las venas más grandes, y estas pues las venas más grandes poseen una capa interna, o sea, una íntima muy similar a las venas de tamaño mediano, o sea, se parecen bastante. Pero pues por supuesto van a tener pues más colágeno, va a tener más fibras elásticas. En la membrana basal pues también va a tener bastante fibra elástica. ¿Cómo se llama? En la capa endotelial, ¿verdad? También. Y sí, la membrana, la membrana, el colágeno y las membranas elásticas también se mantienen de forma discontinua. Ya en la situación externa, ¿verdad? La lámina elástica ya es en el músculo liso, ¿verdad? Está insertada, está intercalada, así como la vemos aquí. Ya vemos las láminas elásticas y la lámina elástica, lo negrito, y el colágeno que pues lo acompaña. Entonces, el colágeno sí se va a presentar de un poco más grueso, ¿verdad? Y ¿qué podríamos decir de aquí? Que la orientación pues siempre es longitudinal. Y bueno, y que van a haber más capas, eso es, y van a haber más capas de músculo liso, y por ende pues va a ser un poco más, le da más volumen, ¿verdad? Las capas de eso, ya lo he dicho, las capas elásticas se entrecruzan, y esto pasa siempre, en el músculo liso siempre se entrecruzan las capas elásticas con el colágeno. Entonces, a grandes rasgos, esto es la diferencia entre la vénula, aunque aquí no estamos hablando de vena, que imaginemos que esta es una vena pequeña, una vena mediana y una vena grande. Entonces, la capa del endotelio siempre se mantiene, y la diferencia es que va creciendo las otras capas, siempre conteniendo fibras colágenas y fibras de elastina, y la adventicia pues que se va haciendo siempre un poco más grande, conteniendo ambas tipos de fibras en su interior. Sigamos, creo que sí, esta es ya de una vena, cómo se ve pues las venas y cómo se ven sus capas, ¿verdad? Vemos que aquí este es un corte transversal, ¿verdad? donde se hace evidente pues el músculo liso en el exterior, ¿verdad? Vemos el músculo liso como se ve aquí en el exterior de la vena,
¿verdad? Aquí vamos a ver las capas, vemos esto negrito, es colágeno lo que estamos viendo ahí. Y ¿cómo se llama? Es todo, no, este es el músculo, este músculo externo, este amarillito, esto amarillito es lo que vemos como músculo liso, como células de músculo, este interior, esta es la luz, lo estamos viendo como músculo liso. Aquí vemos otro poquito de músculo liso, vemos las fibras elásticas, viendo así que esta es una tinción. Yo creo que eso no se ve en la diapositiva, pero este es con Van Gixon, algo así se llama, esto tiñe de amarillo. Por eso es que veía que el músculo liso, o sea, que este es un tejido de algún músculo esquelético, porque con Van Gixon el esquelético se ve rojito y el músculo liso se ve amarillo. Entonces eso que vemos ahí es músculo liso. El colágeno involucrado en toda esta zona sí se ve rojo, el colágeno no se ve rojo y las fibras elásticas se ven negras. Entonces si se ven es una maraña. Esto es una maraña. Esto que está acá, ¿verdad? Ya es membrana basal. El endotelio no se logra ver, pero todo esto que se ve aquí es músculo liso, disperso con células de fibrina, con elastina, perdón, y de colágeno. Aquí ya vemos una donde vemos la pared propiamente dicha, donde vamos a ver la capa endotelial, es esta, el endotelio, o la capa pues íntima. Vamos a ver cómo se ve la lámina elástica interna, ¿verdad? Que estamos viendo aquí, la lámina elástica interna, el músculo liso que está por abajo, o sea, la capa media, el músculo liso, las fibras de colágeno que se ponen de rojo, estas fibras pues de colágeno, y esta aparición ya de más utilidad de estas fibras de colágeno, o que van haciendo las fibras de colágeno, es lo que nos está diciendo que estamos cerca de la adventicia, que estamos cerca pues de la capa pues adventicia, que viene a ser la capa más gruesa de las grandes venas, como por ejemplo la capa la membrana de la vena cava inferior, por ejemplo. Entonces vamos a ver que esta musculatura lisa está distribuida pues longitudinalmente, es alrededor, ¿verdad? Así, en forma de longitudinalmente alrededor de la vena. En menor cantidad, bueno, no, en la adventicia en estas es bastante prominente, que la vamos a ver en las venas, por ejemplo en la vena cava, la capa de adventicia. Sigamos. Bueno, esto es para recordarnos cómo funcionan pues las válvulas de las grandes venas, que estas pues ayudan a que la sangre se dirija al corazón. Es la manera en que la sangre pues viaja de regreso. Acordémonos que la presión de impulso o de eyección es para dirigir la sangre hasta los capilares, y de ahí para allá hay un paso de esa fuerza, un paso de ese flujo de arteria hacia la vena, que va pues subiendo, o va pues dirigiéndose hacia el corazón. La circulación venosa de la sangre se mantiene gracias a la contracción del músculo liso venoso. Aquí entra en acción el músculo liso de forma para contraer y enviar la sangre pues hacia el corazón.